Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a platicar acerca de las emociones atrapadas, qué son, cómo afectan a la salud, no solamente emocional incluso, y cómo podemos eliminarlas de una manera muy simple y rápida. Las emociones atrapadas son aquellas emociones de cualquier tipo, negativas obviamente, como ira, depresión, ansiedad, miedos, celos, abandono, pérdida, amor no recibido, frustración, fracaso, desprecio, shock, cualquier tipo de emoción negativa en la que pudiéramos pensar. Pero que cuando ocurrió el evento donde aparecieron esas emociones en la vida de la persona, su subconsciente o su alma en ese momento no pudo asimilarlas o procesarlas correctamente. Y por lo tanto, esas emociones se arraigaron o se quedaron enganchadas en su cuerpo o campo energético personal con su muy particular tipo de vibración y frecuencia. Y además, las emociones atrapadas pueden ser de diferente tipo, de diferente naturaleza. Es decir, una emoción atrapada de un mismo tipo, vamos a decir ansiedad, puede tener diferentes causas. No es solamente un tipo específico de energía que causa ansiedad, sino que puede tener diferentes naturalezas o procedencias, la misma ansiedad. El caso es que venga de donde venga ese tipo de emociones específicas, las que no son asimiladas o procesadas, pues se quedan enganchadas en el cuerpo o campo particular de energía de la persona. El subconsciente o el alma de la persona identifica cuáles son las emociones con su tipo específico que están relacionadas con cada uno de los eventos donde fueron desarrolladas y no fueron bien procesadas o asimiladas, y también identifica el subconsciente se acuerda o registra cuáles fueron las fechas, las situaciones, los horarios, los involucrados, las personas o los factores que sean que se relacionan a las causas de esas emociones, al hecho de que se hayan quedado instaladas físicamente en el cuerpo o campo particular de energía de quien las padece. Entonces, muchas veces cuando una persona sufre un evento traumático, en ese momento desarrolla no una, sino muchos tipos de emociones negativas al mismo tiempo. Su subconsciente las entiende, las percibe, aunque uno de manera consciente solamente percibe aparentemente un tipo de emoción, ansiedad, miedo o coraje, o cualquier otro tipo. Pero realmente, aun y cuando estamos sintiendo aparentemente una emoción específica o muy bien definida, realmente lo que estamos sintiendo es un conjunto de emociones negativas de muy distintos tipos, entre las cuales hay una sensación muy predominante, y ese es el nombre que le ponemos a ese conjunto de emociones negativas. Le ponemos una única etiqueta como ansiedad o miedo o depresión o coraje, cuando realmente son un cúmulo de emociones negativas al mismo tiempo. Y por cada evento traumático suelen quedar atrapadas o suelen quedar instaladas en el cuerpo o campo energético personal del paciente diferentes tipos de emociones al mismo tiempo. Entonces, estas emociones que se desarrollaron y que no fueron bien asimiladas o procesadas por una persona en un evento traumático, que se relacionan con algo y o con alguien, el cuerpo, decía, las identifica muy bien. Entonces, esto es el tipo de anclajes emocionales negativos que nos enganchan al dolor y sufrimiento emocional con respecto a esos eventos o a esos acontecimientos, personas o situaciones con que se relacionaba cada una de las emociones atrapadas que no fueron bien asimiladas o procesadas. Entonces, cuando pasa el evento traumático, a veces pasan minutos, a veces horas, a veces días, a veces meses o a veces años sin que la persona logre superar el trauma. Incluso de ahí viene muchas veces el desquicio y los trastornos mentales y los problemas psicológicos o psicoemocionales. Y es muy difícil para la persona, una vez que se encuentra con una fuerte carga emocional negativa relacionada con sus problemas específicos o dificultades psicológicas, es muy difícil ayudarse a sí mismo a soltar todo ese bagaje emocional negativo que se le originó a partir de sus traumas. Eh, una manera simple que tenemos de eliminar ese tipo de bagaje emocional negativo es
mediante el rastreo específico del tipo particular de emociones en el cuerpo o campo energético personal del paciente que se quedaron atrapadas a partir de su evento traumático con algo, con alguien, y cuando vamos quitando todas esas emociones una a una que el subconsciente o el campo energético o el alma de la persona identifica que estaban relacionadas con sus dificultades o conflictos psicológicos, pues entonces va desapareciendo inconsciente o subconscientemente ese anclaje que tenía la persona con su problema, con su dificultad. Entonces, por un lado, puede ser que la persona a partir de ese momento en que va uno quitando las emociones atrapadas, pues ya no perciba su situación con tal dificultad o con tal intensidad de dolor y sufrimiento psicoemocional. Es decir, que ya no le resulta a su mente un gran problema, el problema por el que antes se quejaba tanto. Es por un lado. Por otro lado, si esto no llegara a pasar, el alivio, digamos, desde la mente, pues al menos el cuerpo, cuando la mente reacciona de forma negativa a su percepción o a su recuerdo del trauma, ya su cuerpo, ya sus órganos, sus glándulas, sus sistemas, ya no pueden desarrollar la bioquímica de dolor y sufrimiento que antes rápido se disparaba y que se sentía con respecto a esos traumas. Es decir, aunque la mente lance la sensación de tristeza o de depresión o de coraje o de resentimiento, de lo que sea, la persona lo siente, pero se dará cuenta que su cuerpo ya no lo siente con la misma intensidad, y también se podría dar cuenta de que si se hace consciente en ese momento de que ya no es tan intensa la carga emocional, le resultaría más fácil, mediante su esfuerzo mental consciente, controlar o dominar sus emociones, cosa que antes de la liberación emocional resultaba quizá muy difícil. ¿Por qué? Porque hay personas que se hacen conscientes de que están reaccionando de una manera exagerada, dolorosa, negativa, tremenda, y quieren y hacen el intento por controlarse, por no sentirse mal, cuando es el caso por no tomar fármacos psicotrópicos, esas cosas, pero llega un momento en que no pueden. Y eso es ¿por qué? Porque bajo el efecto de esas emociones atrapadas o de todos los fenómenos extras que pueden aparecer afectando la salud psicoemocional y causando la intensidad de dolor y sufrimiento emocional con respecto a sus eventos traumáticos, están ahí. Cuando es muy fuerte, la persona está con un estado de conciencia o digamos con una mente distorsionada. Entonces, sus pensamientos para querer sobrellevar su dificultad o sus conflictos o sus pensamientos para querer hacer las acciones que le ayuden a dejar de sentir el sufrimiento, le resultan insuficientes. El esfuerzo consciente le resulta insuficiente porque se le ha activado un dolor y un sufrimiento psicoemocional, una bioquímica de dolor y sufrimiento que difícilmente puede controlar con su estado consciente, sino que una vez que se le ha activado, tiene tantos tipos de energías, decía yo, tan diferentes que le ocasionaron el tipo de emociones que siente, que difícilmente puede contraponerse a todo ese efecto de todas esas emociones que pueden ser de diferentes tipos. Que muchas veces las emociones se van a reforzar con lo que la persona trae de tóxicos en el cuerpo. También por el electromagnetismo externo, que es de lo más común, y cosa que deberían de hasta legislar los gobiernos, pero no lo hacen por obvias razones. También la persona puede tener un ambiente nocivo en su entorno, en su casa, en su trabajo, donde sea que le esté retroalimentando. Puede tener personas que solamente le hablen de cuestiones negativas que la lleven a reproducir una y otra vez sus sensaciones negativas, porque ya lo está atrayendo así a su vida. Puede tener fenómenos muy generales que afectan a la salud emocional, como por ejemplo emociones atrapadas que se quedan bloqueando de cierto modo al corazón, que tiene un nombre específico de este tipo de fenómenos. También todo lo que alguna persona come, todo lo que ingiere, todo lo que toma, todo lo que fuma, todas las drogas que se mete, lo que sea, son cuestiones que le crean una desconexión cuerpo-mente, cuerpo-alma, que no alcanza
a hacerse cargo de sus acciones o de sus reacciones psicoemocionales, porque se encuentra desprotegido su cuerpo de su alma, y en gran medida también la neurología se desprotege de la energía que le da a la persona sensatez, tranquilidad, alegría, amorosidad y todo ese tipo de cosas para poder resolver sus problemas o sus conflictos de la mejor manera posible. Entonces, la persona tiene, decía, la mente o su energía interna distorsionada, y entonces, aunque pareciera que por momentos cree esa persona, el paciente, que está haciendo su esfuerzo, su mayor esfuerzo por sentirse bien, por salir de su dificultad, todo le lleva a una aparente imposibilidad de salir de su estado psicoemocional negativo o de superar sus conflictos o sus dificultades psicológicas y emocionales. A diferencia entonces de algunas técnicas convencionales, aquí no intentamos ayudar al paciente de manera consciente o verbal a que intente ver el vaso medio lleno, a que intente verle las cosas positivas a la vida y no sé qué. Todo eso lo hacemos desde el subconsciente. ¿Cómo? Sanando directamente su manera de vibrar. Vamos, en una terapia convencional donde la cuestión es verbal con el paciente, si su psique, si su mente está distorsionada, es muy difícil que asimile algunos consejos o sugerencias o indicaciones del profesional de la salud que intenta ayudarle. ¿Por qué? Porque quien recibe esos mensajes, esa información, no es el ser de la persona en su mejor estado de conciencia, sino que es su alma, su ser, interferidos por los fenómenos que causaron su dolor y sufrimiento emocional con respecto a sus conflictos, más otros fenómenos que afectan a su salud también psicológica o emocional de manera muy predominante y en general. Es decir, que cuando una persona comienza a sufrir intensamente por algunos conflictos o dificultades psicoemocionales, su dolor o su sensación de dolor y sufrimiento no es únicamente por el trauma que le ha ocurrido, sino que el subconsciente, no el consciente, puede estar recordando al mismo tiempo muchos traumas similares a lo que asocia con lo que le pasó con tal situación o tal persona, con respecto a lo que quiere sanar. Eso más todo el bagaje emocional que ha ido acumulando la persona en su tiempo de vida. Y cuando hablo de su tiempo de vida, no me refiero únicamente a partir de la fecha de nacimiento, sino todo lo que tenemos acumulado por lo regular las personas. En el tiempo de vida me refiero a en esta vida, en el vientre de la madre, en la concepción, en las vidas pasadas. Entonces, muchas veces viene uno aquí mediante algunos eventos traumáticos a reactivar únicamente enfermedades o síntomas psicoemocionales que ya teníamos desde hace mucho tiempo, emociones con las que ya estábamos vibrando, que solamente hacía falta un detonador que hiciera que se manifestaran o salieran al exterior en nuestros comportamientos, en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones, en nuestras reacciones. Entonces, ese es el beneficio de este tipo de terapias fuera de lo convencional, mediante los métodos asociados al biomagnetismo médico, y esto en conjunto con una buena terapia convencional psicológica, cuando es el caso, puede potencializar el alivio de las personas, la sanación, pero ya no únicamente desde su esfuerzo consciente, su mente inteligente, sino desde donde realmente se instala el daño energético que está sustentando a las emociones y a las redes neuronales y a otros fenómenos negativos desde su interior. Entonces, con estas técnicas atacamos las causas de las emociones, de los conflictos psicológicos, emocionales, las causas también de los trastornos psiquiátricos cuando es el caso. Y no únicamente usamos técnicas mediante las cuales hay que sobrellevar o irse contraponiendo a las crisis emocionales, sino que incluso el paciente pueda asistir en momentos en que se sienta alegre, feliz, contenta o contento a terapia. ¿Para qué? Para prever o prevenir que no le sucedan
los eventos de desquicio, los momentos de dolor y sufrimiento emocional que ya le ocurren periódicamente en su vida a raíz del recuerdo doloroso de algunos traumas o conflictos que ha sufrido, o a veces las personas no saben ni por qué están sufriendo o sintiendo sus emociones negativas o estados anímicos negativos, y eso precisamente ocurre porque a veces esto está activo ahí por energías emocionales muy intensas del pasado muy remoto. Y con este tipo de técnicas, el mismo subconsciente, no uno con su conocimiento consciente de las técnicas y de la salud, sino que el mismo subconsciente de la persona en la línea del tiempo nos lleva exactamente a donde le solicitamos que nos lleve, a los momentos más traumáticos o que causaron los problemas psicoemocionales más fuertes o más intensos en el momento presente. Y así es como quitamos entonces una fuerte carga psicológica y emocional negativa para obtener de la manera más rápida y simple posible, en el menor número de sesiones terapéuticas, el alivio mental y emocional de los pacientes. Espero que sea de utilidad este video, me da mucho gusto como siempre saludarlos y hasta la próxima.